Buenas tardes, mi nombre es Gisela Velázquez. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo cual es la reseña histórica de la nomenclatura, que entendemos como arancel de aduanas, que es un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un país con otros países, que esta regulación se consigue mediante la percepción de determinadas cantidades en el momento del paso de las mercancías, que es objeto de comercio, por las fronteras de los países que establece el dicho arancel. De aquí existen dos tipos de arancel de aduanas, que está el arancel de importación y el arancel de exportación, que el primero es grabando las mercancías a su entrada en el territorio en que se impone, y el segundo es grabando las mercancías de ese territorio al salir del mismo. Y también puede existir una tercera modalidad, que es el establecimiento de un gravamen sobre las mercancías foráneas al cruzar ese territorio, conocido como arancel de tránsito. El origen del arancel de aduana es la recopilación de los distintos gravámenes que afectan a las mercancías con la designación de las mismas. En forma más o menos ordenada es el propio arancel de aduanas, y su origen debe buscarse en las distintas disposiciones que se fueron estableciendo en relación con las mercancías que cruzaban las fronteras. Estas disposiciones podían afectar o bien a todas las mercancías o quizás a determinados productos que por sus características fueran susceptibles de soportar el gravamen. En un primer caso, la disposición de carácter general fue seguida en el transcurso del tiempo de otras disposiciones que eximían, atenuaban o elevaban el tipo de gravamen a determinados bienes, atendiendo a las particularidades que presentaban respecto a la economía. Ya en el segundo caso, la disposición limitada original se ampliaba con nuevas disposiciones que incrementaban el número de bienes gravados con el mismo o con tipos distintos. Recopiladas las disposiciones en un texto único y ordenadas ya todas las relaciones de mercancías contenidas en las dichas disposiciones, siguiendo un orden alfabético o según la materia constitutiva, o incluso según las fechas de tales disposiciones, que se obtenía el texto legal actualmente denominado arancel de aduana. La evolución de la historia de los derechos de aduana hace referencia a las más antiguas que las encontramos en el quinto milenio antes de Cristo, según el tratadista Salvador Oría, en los pueblos del Sumer, a lo que agrega Pesano que la India es el primer pueblo que adoptó el régimen de derechos aduaneros, donde al parecer existía una tal percepción a la entrada y a la salida de mercancías de su territorio. Ya luego la llegada de Alejandro Magno a sus fronteras le permitió conocer de la existencia de tal impuesto. Poco después fue establecido en Grecia bajo el tipo único del 2% sobre el valor de las mercancías, o sea que a cada cosa le agregaban el 2%. Sin embargo, se dice que fue en Roma donde se estableció un verdadero impuesto sobre el comercio exterior con la finalidad de obtener fondos para el erario, que luego comenzaron posteriormente su aplicación a medida que se ampliaba el territorio romano, llegándose así en tiempos del imperio a una regulación y división en zonas de percepción. En un principio, el impuesto lo percibieron los conductores portori, personas físicas o sociedades que obtenían el arriendo de la recaudación del impuesto, o bien por subasta, o bien mediante el pago de un tanto alzado y por periodos de 5 años. En esta época ya existía una fuerza de resguardo, que eran los stationari milites. Durante el imperio, el sistema se modificó mediante el establecimiento de funcionarios imperiales que fiscalizaban la actuación de los arrendatarios. Eran funcionarios tales como los procuradores o delegados regionales de impuestos. Luego, desaparecido este imperio, el imperio romano, los diferentes estados que van apareciendo conservan en cierta forma este tipo de impuesto como fuente de recursos de los señores feudales. También vemos que en España los diversos reinos utilizan los derechos de aduana, aunque bajo la denominación de derechos de puertos secos y de puertos mojados, según el tributo se percibiera en puntos fronterizos
terrestres o marítimos. Sin embargo, y como en otros muchos aspectos de la civilización medieval, fueron los árabes quienes poseían un mejor y más perfecto sistema aduanero, derivado de las revelaciones contenidas del Corán. Este impuesto de aduanas existe ya organizado en la España musulmana bajo la denominación de almojarifazgo, siendo los almojarifes los funcionarios encargados de su percepción, es decir, o sea, los inspectores, que es el significado de dicha palabra de origen árabe, al igual de las voces arancel o relación de tipos o precios a percibir y tarifa o relación de derechos. Ya en la Edad Media se vuelve a los impuestos personales, ya directos, o sea, no existiendo en sus principios hacienda pública ni verdaderos impuestos, los señores feudales imponían a sus vasallos capacitaciones e impuestos territoriales y cobraban ciertos derechos por la circulación de las personas y de las cosas, o sea, peajes, portaje, puntazgo, barcaje. Y sobre las transmisiones de la propiedad y las sucesiones, el rey vivía de su patrimonio y del derecho que le asistía para que todos contribuyeran a sus necesidades, pero no existían principios, bases ni sistemas tributarios. Ya después, en un principio, el intercambio comercial de los musulmanes españoles se realizó a través del puerto de Tarifa, que se llama así en recuerdo del árabe Tarif Ben Malek, que es el primer árabe que se instaló en el sur de España, que al parecer fundó esta población, o por ser lugar de aplicación la Tarif, dado que dicho árabe parece pertenecer más a la leyenda que a la realidad, o bien la palabra Tarif procede del nombre de dicho puerto y posteriormente adquirió el actual significado máxime, si se tiene en cuenta que la verdadera expresión árabe era alam, placer, o registro de precios, de la que después derivó alamcel y posteriormente se transformó en arancel, o sea, palabra al fin y al cabo sinónimo de tarifa, que más tarde se fue extendiendo a otros países fronterizos, tanto terrestres como marítimos. Ya después, en algunos países latinoamericanos se introduce este tributo de la época colonial con la denominación de leyes de aduana de Cartagena, Granada y Murcia, promulgada por los reyes católicos entre 1479 y 1503. Con diversas modificaciones, el sistema se prolongó en Castilla bajo el reinado de los Austrias y de los primeros Borbones, siguiendo no obstante la percepción del tributo en manos arrendatarios y con un sentido eminentemente fiscal, o sea, es decir, el de obtener fondos para sufragar los gastos de la corona. Bueno, hasta ese siglo los derechos de aduana, tanto exteriores como interiores, tuvieron por regla general un carácter puramente fiscal o rentístico, se podría decir así. Ya luego vemos que, o sea, una nomenclatura internacional brindaría una clasificación racional de las mercancías para que todos los países, unificando la terminología y logrando un idioma común que evidentemente facilitaría los estudios de tipo económico y estadístico y las tareas a la concreción de acuerdos comerciales. Entonces apreciamos que a lo largo de nuestros estudios de la nomenclatura, como los primeros sistemas de clasificación de mercancías fueron de naturaleza muy simple, consistiendo en muchos casos solo en una lista alfabética de mercancías a las cuales se aplicaban ciertos impuestos o peajes, o bien eran eximidas de tales gravámenes que, sin embargo, a medida que se incrementaba el número de diferentes impuestos, gravámenes o derechos concomitantemente el del sistema de clasificación, se hicieron manifiestas las ventajas que ofrecía un sistema de clasificación de mercancía basado en criterios distintos al tratamiento fiscal. Es así como nacen aranceles de aduana basados en criterios sistemáticos, tales como la naturaleza de las mercancías. Entonces, vemos que al mismo tiempo, al aumentar el nivel y la importancia de los intercambios comerciales internacionales, se hicieron notar las dificultades derivadas de las discrepancias entre los aranceles de aduana de los distintos países.
Algunos aranceles de aduanas nacionales estaban elaborados empíricamente. Otros pues estaban basados originalmente en un plan metódico, pero debido obsoleto, habían sido luego enmendados y alterados para dar cabida a medidas protectoras nacionales. Ya acuerdos comerciales internacionales o a convenios arancelarios multilaterales, por tanto, para evidente que se exigía imperiosamente una nomenclatura aduanera uniforme capaz de asegurar ¿qué cosa? Una clasificación sistemática de todas las mercancías susceptibles o que pudieran ser susceptibles de intercambio comercial. La clasificación internacional también uniforme de las mercancías sobre base segura y cierta en los aranceles de todos los países que adoptaren esa nomenclatura. La adopción también de un lenguaje aduanero común internacionalmente aceptado para que la terminología aduanera pudiese ser fácilmente entendida, por tanto, por expertos como por legos, con la consecuente simplificación de la labor de las administraciones aduaneras, productores, importadores, exportadores, transportistas, almacenistas, entre otros, ¿verdad? Entonces también hay unas preguntas que yo como importador o exportador, porque debo conocer este tipo de tema. O sea, es importante, ¿verdad?, conocer, porque así sabemos la correcta clasificación de las mercancías dentro de la nomenclatura. O sea, porque porque dichos productos graban valoren aranceles específicos, etcétera. O sea, que pueden generar que el producto sea menos costoso, siendo así más competitivo, o que lleve estos tributos los cuales deben ser pues clasificados correctamente y estipulados en dicha partida en la factura comercial, para que facilite al importador la clasificación arancelaria y no genere problemas por la incorrecta clasificación, como acusaciones o fraude o multas que pueda sugerir a partir de ese error. Entonces vemos que en conclusión debemos considerar que la correcta clasificación arancelaria nos evitará problemas en la aduana de importación, y que es competencia tanto de los exportadores como de los importadores realizarlo de manera consciente y factible, para así evitar todo ese tipo de sanciones, competencia del producto en el mercado internacional. Por eso es importante que debamos conocer sobre este tema. De ahí está, si yo fuera un gerente de compras internacionales, ¿por qué debería yo estar familiarizado con algunos términos aduaneros? Porque mi objetivo es mi objetivo es comprar, son las compras internacionales. Entonces debemos conocer los términos más utilizados en aduana y en el comercio exterior, porque cada país tiene sus restricciones y aranceles, y es muy importante conocerlo, porque además de entender correctamente el glosario de aduanas, me va a ayudar a ahorrar costos y a ser más ágil en mis gestiones. Luego sigue, la otra pregunta sería que para contratar a una persona como asistente de compra, tendría que hacerle tendría que hacerle 3 preguntas, o sea, preguntas importantes. Pues yo le preguntaría qué habilidades se necesita para ser un asistente de compras, y también le preguntaría si sabe indagar sobre proveedores potenciales. Gracias.